Muy buenos días, muy buenas tardes a todas las personas que se han conectado con nosotros para compartir este webinario tan importante sobre el tema de las experiencias del teatro inclusivo y accesible en América Latina. Mi nombre es Juana Guarderas, estamos en el Teatro Patio de Comedias en la ciudad de Quito. Trabajo conjuntamente con Roberto Sintes, Hazlo Accesible y Aptent por la propuesta también de hacer un teatro accesible aquí en el Ecuador. Tengo el gusto de ser la moderadora que compartirá con ustedes en este momento tan grato y agradeciendo efectivamente siempre al Ministerio de Cultura y Deportes del Gobierno de España por el apoyo a esta iniciativa. Quisiera presentar a las ponentes que van a participar en este webinario y a la entidad que cada una de ellas representa. Quiero que por favor encienda sus cámaras para que conozcamos a nuestras participantes. Gabriela Di Giuseppe, ella es directora. Hola Gabriela. Directora ejecutiva de la Fundación Amigos del Teatro San Martín, a cargo del programa Teatros Accesibles del Complejo Teatral de Buenos Aires. Nos acompaña también Laisby Andrea Ochoa. Ella es de la compañía de danza inclusiva Con Cuerpos de Colombia, Laisby. Andrea Ochoa de Colombia. Bienvenida. Tenemos también con nosotros la presencia de Lorena Carvajal Fonfach, de la compañía de teatro Voces en el Silencio de Chile. Muchas gracias a cada una por estar aquí. Nos acompaña también Débora Seminario de Capaz Perú, que es la directora general de esta propuesta. Así es que bienvenidas a todas, a todo el público presente que se ha conectado. Vamos a ir justamente escuchando a cada una en un tiempo específico sus propuestas. Quiero también al público explicarles algunas cosas alrededor del webinario. Va a tener una duración aproximada de 90 minutos, se está emitiendo por Zoom y por Facebook, y si algún asistente quiere participar, simplemente puede levantar la mano en Zoom o esperar que obviamente se le dé el paso, escribir a través del chat también de Zoom, hacer la pregunta o el comentario también a través de Facebook, y al final de las ponencias se comenzará entonces un turno de pregunta, al concluir todas las ponencias. Quería explicarles también que este webinario cuenta con ayudas de accesibilidad. Tenemos intérprete de lengua de señas española y también subtítulos en español, que cada persona puede activar en su pantalla si lo necesita, pulsando sobre los 3 puntos de abajo a la izquierda en el botón, junto al botón de salir, donde da las opciones de activar subtítulos, y se puede también elegir el tamaño de la letra. También informamos a los presentes, a las y los asistentes, cómo hay que visualizar mejor a través del Zoom. Es pulsando sobre el botón de eliminar los que no tienen el video conectado, así como fijar el video en la vista del hablante. Muy bien, con estas indicaciones podemos dar paso al inicio de nuestra primera ponente. Quiero presentar justamente, que ya les saludamos, a Gabriela Di Giuseppe, directora ejecutiva de la Fundación Amigos del Teatro San Martín, a cargo del programa Teatros Accesibles del Complejo San Martín de Buenos Aires, Argentina. Gabriela se formó en publicidad en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y desarrolló su carrera en el sector de marketing de empresas nacionales e internacionales hasta el 2016, año en que ella realmente se vuelca al sector de la cultura. En la Fundación Amigos del Teatro San Martín colabora con el desarrollo e implementación de proyectos culturales para el Complejo Teatral de Buenos Aires, así como en la búsqueda de apoyos institucionales y económicos. Está a cargo de coordinar el programa de becas Ana Itelman, destinado a brindar apoyo a la formación de jóvenes bailarines de danza contemporánea, y en la reciente implementación del programa de digitalización y puesta en valor del CEDOC, que es el Centro de Documentación de Teatro y Danza del Complejo Teatral de Buenos Aires. Desde el 2018, la Fundación Amigos del Teatro San Martín lleva adelante el programa Teatros Accesibles con el objetivo de implementar condiciones de accesibilidad
y comunicación en las salas que integran todo el complejo del Teatro de San Martín de Buenos Aires, para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de obras de teatro, limando las barreras arquitectónicas, así como también acercando los diálogos, pensamientos y sentimientos mediante técnicas adaptadas a las necesidades de todos los espectadores. Muchas gracias por tu presencia. Bienvenida, Gabriela. Se abre tu espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos a la Fundación Amigos del Teatro San Martín a compartir nuestra experiencia, y muchas gracias, bueno, a Hazlo Accesible y a toda la gente que está participando de este webinario. Como les explicaba Juana, yo soy directora de la Fundación Amigos del Teatro San Martín, que colabora con el Complejo Teatral de Buenos Aires, armando proyectos culturales que son financiados e implementados por la Fundación. Para quienes no conocen, el Complejo Teatral de Buenos Aires es el complejo teatral público más importante de la República Argentina, que está compuesto por 7 salas de teatro, una sala de cine, 2 cuerpos artísticos, una escuela de oficios teatrales, una escuela de danza contemporánea y una sala de cine. Así que ya ven lo grande que es este complejo teatral. Pero bueno, aquí estamos específicamente por el proyecto de Teatros Accesibles, que si bien arrancamos en el 2018, ya fue en el 2017 cuando comenzamos desde la Fundación a sentir la necesidad y a empezar a trabajar en un proyecto que pudiera hacer que todas las personas pudieran disfrutar de las artes escénicas en igualdad de condiciones. En Argentina, en el año 2008, se dictó una ley de acceso a la cultura para las personas con discapacidad, y nosotros sentimos que como una organización que apoya a un organismo público, debíamos ser ejemplo y debíamos ser de los primeros en promover que los teatros fueran accesibles. Voy a compartir pantalla con ustedes para hacer esta presentación. A ver, sí, ahí creo que ya se ve la pantalla. Bueno, como les expliqué, en el 2017 comenzamos a trabajar en este proyecto y lo presentamos en mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires, lo que permitió que una vez que lo aprobaran, pudiéramos conseguir con mayor facilidad el financiamiento para poder llevarlo adelante. Este proyecto de Teatros Accesibles está impulsado por la Fundación y tiene como objetivo que las personas con discapacidad sensorial puedan disfrutar de obras de teatro del Complejo Teatral de Buenos Aires en igualdad de condiciones. En el 2018 lanzamos la primera etapa del proyecto. Lo primero que tuvimos que hacer fueron hacer todas las reformas edilicias para que las personas con discapacidad pudieran llegar por sus propios medios y de forma independiente al teatro. Para esto tuvimos que hacer sanitarios accesibles. Había algunas salas que no contaban con estos sanitarios adaptados, rampas de acceso a las salas, boleterías adaptadas para que una persona con, por ejemplo, en silla de ruedas pudiera sacar su propia entrada de teatro en forma más cómoda, ¿no? Bajando la altura de las boleterías. Luego también en el año 2018 empezamos con la compra de equipamiento, y como es un complejo teatral tan grande, lo que decidimos fue comprar equipamiento que pudiera ser trasladado a las distintas salas, para que todas las salas del complejo pudieran presentar funciones accesibles. El equipamiento que compramos fueron pantallas LED, transmisores, sistemas de aros magnéticos individuales, y todo lo necesario para poder hacer las funciones accesibles. Otro punto que trabajamos en el 2018 y que fue muy importante para nosotros fue la capacitación. El teatro tenía experiencias aisladas de funciones accesibles, pero fueron funciones que solamente estaban destinadas a personas con discapacidad. Era una función exclusiva para personas con discapacidad para que pudieran ver una obra de teatro. Y nosotros no queríamos hacer esto. Nuestro objetivo fue siempre que todas las personas pudiéramos disfrutar
en el mismo momento, de la misma sala, del mismo espacio, de la misma obra, con las distintas adaptaciones que fueran necesarias. Pero esto es lo que nosotros consideramos que era realmente un trabajo de inclusión. Entonces, desde ese momento, la capacitación fue muy importante para todo el personal de sala, la gente que tenía en contacto, que recibía a las personas con discapacidad, así también como las distintas áreas de comunicación del teatro, de boletería. Y bueno, aquí estoy mostrando una imagen donde se ven todos los edificios que componen el Complejo Teatral de Buenos Aires, el Teatro San Martín, el Teatro de la Ribera, el Teatro Regio y el Teatro Sarmiento. Fue allí donde hicimos todas las adaptaciones. Todas estas adaptaciones fueron necesarias para nuestro objetivo principal, que era hacer funciones accesibles. En el año 2019 pudimos realizar las primeras funciones, donde, como les explicaba, queríamos que todas las personas compartieran el mismo espacio. Decidimos en ese año adaptar 4 obras. La decisión, digamos, la primera obra fue en el mes de julio, que fue Hamlet, y la decisión de las obras que decidimos adaptar tenía que ver con el momento en que se daban para tratar de tener la mayor cantidad de tiempo, obras accesibles en cartelera. También tuvo que ver con buscar aquellas obras que fueran más convocantes. En ese sentido, consideramos que Hamlet y Campo Minado eran 2 obras muy, muy relevantes y queríamos hacerlas. Y luego también nuestra idea fue que estuvieran en diferentes salas, y fue así que sumamos obras como El Adulador y Danza Macabra. Los servicios que nos propusimos brindar fueron servicios para personas ciegas. Trabajamos mucho en la audiodescripción y en la audiointroducción. Nosotros consideramos que una persona ciega, para tener una comprensión completa de una obra, necesitaba de una audiointroducción que pudiera explicar o poner en contexto la obra que esta persona iba a disfrutar en la sala. Es así que trabajamos en conjunto con los directores de la obra, vestuaristas, escenógrafos, para poder crear distintos audios donde se explicaban estos contenidos de cada una. Entonces, cada obra contó con, por ejemplo, un audio que tuviera la descripción del vestuario, otro audio con la descripción de la escenografía, otro audio con la descripción de la sala, ¿no? Así una persona que entraba a una sala sabía si esta sala, qué capacidad tenía, cuántos pasillos, cómo era el escenario. Y estas audiointroducciones, lo que hicimos fue acercárselas a las personas que iban a ver la obra de teatro a través del mail, ¿no? A través de un mail los invitábamos a acceder a la página web donde podían escuchar estas audiointroducciones. Además, otra cosa que elaboramos para poder tener una experiencia completa de la obra fueron programas en braille con código QR. Entonces, si una persona ciega llegaba a la sala a ver esta función y no había podido anteriormente escuchar la audiodescripción, podía con este código QR acceder a los audios y poder escucharlos antes de comenzar. Con respecto a la obra y el servicio que se brindaba también para personas ciegas durante la obra, realizamos audiodescripciones para que en los momentos de silencio de los actores se pudiera describir la imagen. Estas audiodescripciones eran pregrabadas y teníamos una persona en la sala de teatro que iba disparando a los distintos sistemas receptores que tenían las personas ciegas las audiodescripciones. Por otro lado, los servicios que prestamos para las personas sordas fueron servicios de sobretitulado en la sala y también para las personas con disminución auditiva, sonido amplificado y también aromagnético para aquellas personas que usaran
tuvieran un implante coclear o personas que usaran audífonos. Luego también de la obra Concominado realizamos una visita táctil donde las personas pudieron subir al escenario, tener charlas con los actores, poder tocar la escenografía. Ahí tuvimos también un intérprete en lengua de señas argentina, donde pudieron tener esta referencia más cercana y directa antes de la función. Hicimos un total de 15 funciones accesibles, con un total de 580 asistentes con discapacidad durante ese primer año, que en realidad fue desde mitad de año, con una excelente repercusión y con mucho interés de parte de la comunidad para poder estar presente. Quiero destacar también que todos los trabajos que realizamos, todos fueron validados por las distintas confederaciones que agrupan a las personas con discapacidad visual y auditiva en Argentina. Con FAICA y con CAS trabajamos en conjunto para que los contenidos fueran realmente accesibles y estuvieran de acuerdo a sus necesidades. Quiero compartir con ustedes un video muy breve de una escena de Hamlet, que fue la primera obra que hicimos accesible en el Teatro San Martín, en la Sala Martín Coronado, que es la sala principal del teatro, que tiene una capacidad de 1000 butacas, de 1000 espectadores. Esa es una función que tuvo audiodescripción, y bueno, quiero compartir este video. Salen todos excepto Hamlet. Hamlet dirige su vista fijamente hacia su valija que yace en el suelo. Luego mira hacia arriba. Gira su cabeza y mira la mesa vacía. Mira nuevamente la valija. La toma, se para. La arroja al piso. Si esta carne tan sólida se pudiera deshacer, derretir y disolver en el rocío. O si el Supremo no hubiera fijado sus leyes contra el suicidio. Ay, Dios. Qué irritantes, chatas, rancias e inútiles me parecen las cosas de este mundo. En el video lo vimos a Joaquín Furriel con el personaje de Hamlet. Y bueno, si bien pusimos los subtítulos, los sobretítulos en forma digital, ahora sobre la pantalla, en la obra representada en el escenario estaban estos sobretítulos en una pantalla LED, que si los hubiéramos dejado así no se hubieran visto bien ahora. Pero bueno, esta fue nuestra primera obra accesible y realmente tuvo una gran repercusión y tuvimos comentarios y devoluciones excelentes de parte tanto de personas ciegas o personas sordas que estuvieron en la sala, así también como del resto del público que pudo disfrutar de estas funciones. Bueno, como les decía, tuvimos una gran cantidad de funciones, 15 funciones en el año 2019, y para el año 2020 nuestra idea era hacer más funciones presenciales, más obras de teatro adaptadas, pero bueno, como en el resto del mundo, sufrimos esta pandemia de coronavirus que hizo que todos los planes que teníamos tuviéramos que repensar de qué forma podríamos llegar a las personas con discapacidad en sus casas, ¿no? La verdad es que entendíamos que en ese momento tan difícil, el acceso a la cultura, el conectarse con cosas placenteras como una obra de teatro era muy importante y que podía llegar a cambiarle la realidad a muchas personas, ¿no? Que estaban encerradas en sus casas. El año pasado se cumplieron los 60 años del Teatro San Martín y entonces el teatro puso en línea 20 obras históricas de su archivo. Entonces, desde la fundación, lo que hicimos fue hacer la subtitulación accesible para personas sordas y hipoacúsicas para que pudieran también disfrutar de estas diferentes obras. Esto hubo que hacerlo bastante en tiempo
récord, ¿no? Porque nada, hasta el mes de marzo ya estábamos listos para ir con nuestras funciones presenciales y en el momento cambio de rumbo y nuevas adaptaciones. Estas obras que se presentaron fueron todas subtituladas y tuvieron un total de 800.000 visualizaciones en línea. Luego, llegado para el mes de julio, en la época de vacaciones de invierno aquí en Argentina, realizamos acciones para niños, ¿no? También los niños tenían que estar mucho tiempo en sus casas y consideramos que una forma de acercarles el teatro era esta de armar actividades especiales para que ellos pudieran conocer cómo se hace una obra de teatro, qué hay en el detrás de escena, cuáles son los distintos talleres que están involucrados y hacer todo esto desde su casa. Nos pusimos a trabajar fuertemente con la gente de artística del Complejo Teatral de Buenos Aires y creamos distintas piezas que fueron lanzándose también online, donde eran cuadernillos de actividades que contaban con videos subtitulados y lengua de señas, actividades adaptadas para niños ciegos y niños sordos, archivos en RTF accesibles para lectores de pantalla, cosa de que los chicos de sus casas pudieran conocer el teatro. Como modo de ejemplo, quiero compartir con ustedes un video, es un video de presentación. Este video tiene mucha locución, así que no está audio descrito, así que déjenme contarles que ese es un video que se usó para invitando a los chicos a hacer representaciones de obras en su casa. Entonces se la ve a un personaje que es Camila, que es la presentadora, que muestra cómo desde su casa y con elementos que ella tiene disponibles puede armar una pequeña representación. Entonces, en algún momento del video se ve que ella muestra vestuario, muestra su ropa de su placar, muestra también una tela con la que puede hacer el telón de un escenario, muestra también plantas y luces que puede poner en la escenografía. Así que bueno, déjenme compartir con ustedes este pequeño video que arranca con un poco de música y con los logos tanto del Complejo Teatral de Buenos Aires como del Ministerio de Cultura de la ciudad y de la Fundación Amigos del Teatro San Martín. Hola, mi nombre es Camila y en este video quiero mostrarles cómo podemos construir algunas maquinarias o mecanismos para enriquecer la obra que decidamos representar desde casa. Recuerden que podemos combinar estas ideas con las de los demás talleres, como de maquillaje, peluquería o escenografía. Como les comenté, voy a trabajar con lo que tengo en mi casa. Ustedes pueden pensar qué mecanismos inventar con los materiales y elementos que tengan en las suyas, y de acuerdo a los personajes y a la historia que se estén imaginando. Lo más importante es seleccionar el espacio y luego armar los personajes. Yo, por ejemplo, acá armé esta dama medio como nostálgica, pobrecita ella. También muy importante un personaje secundario, ¿por qué no? Un antagonista que es muy intelectual y se enoja por todo. La escenografía, muy importante la escenografía. Bien, una vez que tenemos todo, agarramos una tela. Ay, quise hacer ese truco y no me salió. Agarramos una tela, agarramos una parte de casa, por ejemplo acá mi placar, colgamos una punta, colgamos la otra. Recuerden que es muy importante el momento de apertura y cierre del escenario. Nos indica cuándo arranca y termina una obra. Uy, se me cayó. Bueno, no importa, lo hacemos de nuevo. Hay que intentar las veces necesarias hasta que nuestra obra quede bien. No me rindo, pruebo en otro lado, lo trabo ahí con la puerta y doy inicio a mi obra. Los personajes salen, la escenografía también. Muestro acá un poco del detrás de escena. Recuerden que muchos técnicos trabajan utilizando la tecnología del escenario o inventando mecanismos para lograrlo. Agradezco a mi público, saludo, muchas gracias, muchas gracias. Recuerden que pueden probar todo lo que se les ocurra y que nadie se entere cómo hicimos todo esto.
talleres también tuvieron una gran repercusión dentro del público de niños. Nuestro objetivo para ese año justamente era, dentro de las obras que eran presenciales, hacer alguna obra infantil que en el año 2019, el año anterior, en el año 2019 no habíamos podido hacer, pero bueno, lo reemplazamos por esas actividades para chicos. Luego, más desde la mitad de año hacia diciembre, con las obras que se pensaban presentar en forma presencial, el Complejo Teatral, la Dirección Artística, decidió realizar 10 audiovisuales que estuvieran basados en esas obras de teatro que se iban a presentar. Entonces, desde la Fundación, lo que hicimos fue aportarle a todas esas obras los servicios de subtitulado, y a 4 de esas obras, de esos audiovisuales que se pusieron en línea desde la página del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, se les brindaron los servicios de audiodescripción y audio introducción. Como ejemplo, todas estas obras tenían aproximadamente una duración de entre 20 minutos, digamos, eran distintas obras, y como hubo una que se llamó Ecos, que fue un homenaje a los 60 años del Teatro San Martín, esta obra contó con los servicios de audiodescripción, también y subtitulado, y quiero compartir con ustedes un breve video donde está con la audiodescripción de Ecos, de una escena de Ecos. Rodeado por ambos personajes, Mario, sin percibir sus presencias físicas, ingresa por el foro del escenario de la Sala Coronado y camina hacia el iluminado proscenio de un escenario en penumbras. En el centro del proscenio, junto a una elevada tarima de madera, hay un personaje en traje oscuro mirando hacia la platea vacía. Las luminarias lo focalizan. Mario deja el practicable junto a la tarima y se retira. El personaje pisa el practicable y sube a la tarima. No es monstruoso que un actor en una ficción, en un cuento apasionado, pueda forzar su alma usando solo la imaginación y que gracias a ella empalidezca su cara, se le llenen los ojos de lágrimas, se altere su aspecto, se le quiebre la voz y que todo su cuerpo se adapte para expresar sus emociones. Bueno, esto es todo lo que se refiere al año pasado, donde tuvimos que rápidamente cambiar nuestra forma de hacer funciones. Dejar de compartir, ahí estamos. Entonces tuvimos que hacer estas adaptaciones, y ahora, bueno, en este año lo que pensamos hacer es unir las dos cuestiones, las funciones online con las funciones presenciales, y mes a mes ir viendo cómo seguimos adelante. Bueno, muchas gracias por escuchar esta presentación y por dejarme compartirla con ustedes. Muchas gracias, Gabriela, por tu ponencia, por tu intervención, por toda esa maravillosa y potente experiencia que nos has transmitido de esta propuesta de la Fundación de Amigos del Teatro San Martín, del ámbito de los teatros accesibles. Quiero continuar presentando a nuestra siguiente ponente. La persona que intervendrá ahora es Laisvie Andrea Ochoa. Ella es directora de la compañía de danza inclusiva Con Cuerpos de Colombia. Laisvie Andrea Ochoa es una coreógrafa colombo-lituana, experta en danza inclusiva y videoartista. Es cofundadora y directora de Con Cuerpos, compañía pionera de danza inclusiva en Colombia, donde bailarines con y sin discapacidad se unen para desarrollar proyectos artísticos, educativos y de investigación desde el año 2007. Estudió psicología en la Universidad Nacional de Colombia, la especialización en creación multimedia en la Universidad de los Andes y la maestría en coreografía en Comma Codarts Fontis en los Países Bajos.
Se forma además en danza principalmente en la Fundación Danza Común en Bogotá y ha sido bailarina de diversas compañías, mayoritariamente de la arenera. Es miembro de la revista de artes escénicas El Cuerpo Spin y ha coescrito los libros Cuerpos Ponentes e Incluyendo al Cuerpo en el campo de la danza inclusiva. Laisvie ha dirigido obras de danza en Colombia, en Argentina y en los Países Bajos. Actualmente su principal exploración creativa es la performance multimedia, donde relaciona las coreografías y la proyección en video en vivo, a la vez que mantiene los valores que desarrolló en su práctica siempre inclusiva. Y trabaja desde la subjetividad, desarrolla la inteligencia corporal a partir de un estado de escucha y de encontrar la libertad creativa en la abundancia de la imaginación. Laisvie aborda cuestiones políticas y humanas en sus obras, con una amplia comprensión de la danza. En el momento se mueve entre Colombia y los Países Bajos, continuando con su trabajo en Con Cuerpos, siendo profesora de danza, bailarina y creadora. Bienvenida, Laisvie, a este espacio. Adelante. Hola Juana, muchas gracias. Me alegra mucho poder estar aquí y aprender de todas estas ponencias tan maravillosas, así que muchas gracias a Hazlo Accesible por esta invitación y por generar este espacio. Bueno, creo que hiciste una súper presentación. En este momento me encuentro en mi casa, tengo un saco color naranja, unos aretes naranja, estoy usando lentes, mi pelo es más bien oscuro y tengo una camisa con diferentes animales que me encanta, animales selváticos. Bueno, yo les quiero contar que Con Cuerpos es una compañía de danza en donde trabajamos con personas con y sin discapacidad y prácticamente llevamos creando inclusión y estas apuestas desde el 2007. Y también desde hace un tiempo nos estamos preguntando por la accesibilidad, es decir, ya cubrimos la inclusión de artistas con diversas capacidades, ahora nuestro enfoque es cómo lograr que las obras que hacemos también sean accesibles a personas ciegas, a personas sordas y a todo tipo de público. Entonces, digamos que estamos en una investigación de cómo crear un lenguaje corporal, dancístico, pero que incluya elementos como la lengua de señas, que incluya la audiodescripción, no como algo que viene a posteriori, no como algo que es un complemento a la obra que hacemos, sino como parte de su dramaturgia, como parte del lenguaje que trabajamos. Estamos en esa investigación en la mitad de ella, entonces lo que les voy a compartir son como nuestros avances. Todavía no está terminado. Bienvenidas todas las retroalimentaciones. Me encantaría saber cómo ven que estamos haciendo este proceso, si vamos bien o no, o qué hay que pensar. Quiero empezar compartiéndoles un video en donde salen 3 bailarinas trabajando sobre esta idea de utilizar la lengua de señas como motor de movimiento. La lengua de señas en sí misma es cinética, tiene un ritmo, una puesta en el espacio, una gestualidad, unos movimientos que hemos intentado utilizar y expandir para crear como un lenguaje coreográfico. Entonces les voy a compartir este video de ensayo. Salen 3 bailarinas y lo que está sucediendo en el video es que las 3 bailarinas aprendieron en lengua de señas una historia que se llama La Loba, es una historia de Clarisa Pincola, y lo que hicimos después fue narrar esta historia en lengua de señas, pero utilizando todos los 3 cuerpos. Se ven las 3 bailarinas haciendo las señas de manera integrada
y de manera dancística, podríamos decirlo, con ciertas alteraciones a la historia para convertirlo de manera más coreográfica. Bueno, quería compartirles solo un fragmento de esta exploración. Y creo que es algo que queremos seguir desarrollando. El mecanismo que acaban de ver lo llamamos lengua a 6 manos. Y tenemos otros mecanismos utilizando la lengua de seña para crear danza, como la seña expandida, el árbol de señas, el eco de señas, y son todas exploraciones que ahora más adelante les voy a contar que estamos haciendo para nuestra nueva obra. Quería ahora hablarles un poco sobre el Encuentro Latinoamericano de Danza e Inclusión, Encuentro Latinoamericano de Danza e Inclusión, que ocurrió el año pasado en medio de la pandemia, en el 2009. Esta es una iniciativa de Mariana Chiliuti, de Argentina, de la compañía de danza Sin Fronteras, y es el tercer encuentro en donde diferentes compañías de danza inclusiva de Latinoamérica nos unimos para conocernos, para trabajar en conjunto, para intercambiar pedagogías, para mostrar nuestro trabajo artístico. Ella me invitó a ser la directora artística de este encuentro y se nos vino la pandemia, tuvimos que reorganizar todo y decidimos de todas formas hacer el encuentro, pero a través de Zoom. Entonces fue un encuentro en donde dimos muchas clases, cada día había una clase dirigida por las diferentes compañías participantes y tuvimos también una fiesta virtual, unos cafés virtuales para podernos conocer más íntimamente. Y digamos, el núcleo del encuentro fueron unas creaciones colaborativas en donde había bailarines de diferentes compañías trabajando de manera colectiva para crear obras en Zoom que se iban a presentar por Zoom. Entonces fue como nuestra exploración por utilizar estos medios. Cuando nos volcamos a estas plataformas empezamos a ver que las plataformas tienen unas ayudas de accesibilidad como es la subtitulación, también tienen otras herramientas como lo es la pantalla en blanco en donde varias personas pueden escribir y la apuesta fue por explorar, por utilizar estas herramientas también dentro del lenguaje de la obra para hacer la obra accesible. Entonces quiero mostrarles ahora un video de la obra Intensamente. Esta obra fue dirigida por Andrés Lagos, Brigitte Potente de Colombia y estuve yo a cargo de la parte de video, de la parte multimedia. Y tuvimos 9 bailarinas y bailarines con y sin discapacidad de 5 países diferentes de Latinoamérica, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Argentina, de Brasil, de Chile. Y bueno, fue una experiencia muy bella que hemos tenido la fortuna de seguir circulando y de seguir presentando en diferentes festivales, como lo fue el Festival Santiago a 1000 en enero. Entonces voy a compartirles el video de esta obra. El video tiene su propia apuesta por la audiodescripción, así que no voy a hablar mucho cuando lo muestre. Tenés la posibilidad de percibir la función solo a través de la escucha. O solo a través de la imagen, o ambas.
9 pantallas en una gran pantalla. 9 espaldas desnudas. Paredes cubiertas con periódico. Una secuencia de movimiento que se repite 5 veces. Pezones, cuello, cabeza, hombros, brazos, orejas, palmas, pecho, ombligo. 3 que se escuchan, se sienten, se perciben en la distancia, se acompañan, se abrazan. 2 desde el movimiento, 1 desde el sonido. 1 con cabello negro muy largo, barba y gafas. El homenaje. Señalan en sus huesos, músculos y órganos a 5 personas importantes en sus vidas. Hacen trazos sobre la pared de periódicos. Se mueven desde el pecho. Se mueven desde el corazón. Nace del pecho. Nace del pecho. Las ganas. Nace del pecho. Las ganas. Nace en el pecho. Nace del pecho. Amorosidad. Amorosidad. Las ganas. Amorosidad. Amorosidad. Las ganas. Nace del pecho. Nace del pecho. Abrir los ojos y las En este momento también siempre usábamos la subtitulación, siempre que había voz, estábamos utilizando la El subtitulación. hambre que aflora no solo es de comida, afloran también el hambre y la sed de piel, de valores, de respeto. Pero confío en el amor que nos tenemos, que nos damos, que nos hacemos. Y el aire vuelve de a poco al pecho. Me anima a continuar la vida. Me anima a continuar la vida. Bien, entonces esta era la apuesta que hicimos con Intensamente. En cuanto a accesibilidad, como les mencionaba, la idea fue incluir dentro del audio de la obra misma la audiodescripción, buscando también una manera más poética de hacerlo. Tal vez nos dábamos la licencia artística de no escribir absolutamente todo, sino escoger algunas cosas u otras. Y usamos subtitulación, no usamos lengua de señas. Entonces eso es como una gran pregunta que todavía me queda: ¿cuál de las dos opciones es más relevante en qué momento? Y seguimos como explorando estas dos opciones. De este encuentro latinoamericano de danza surgieron otras obras, también con bailarines con y sin discapacidad y con su propia apuesta por la accesibilidad. Entonces aprovecho para contarles que tenemos esta red latinoamericana y que la estamos haciendo crecer y que nos interesa mucho conocer nuevas personas y más experiencias para seguir aprendiendo.
Bueno, y ahora retomando con Cuerpos, la compañía de danza inclusiva de Colombia, en el momento precisamente nos embarcamos en un proceso creativo largo de 8 meses sobre la ira. Y queremos para esta obra desarrollar un lenguaje totalmente accesible. Como les decía al principio, la idea no es que la audiodescripción, que el uso de la lengua de señas venga como suplemento o que sea algo que el teatro deba proveer, como vimos el caso de Gabriela, fantástica esa iniciativa que están haciendo en Argentina, sino que la idea es que dentro del lenguaje mismo, dentro de la dramaturgia misma de la obra, estén incluidos estos elementos. Entonces estamos descubriendo que esto quiere decir que hay un trabajo de traducción de un medio a otro y que esto genera como un montón de capas que tenemos que empezar a entrelazar también de manera artística. Entonces, por ejemplo, una pregunta que me gustaría charlar con todas las personas aquí presentes es si es necesario, por ejemplo, describir absolutamente todo con todo el detalle, o si también como lo es el arte, esa información puede llegar fragmentada, puede llegar compuesta, puede llegar a veces borrosa, como jugar si es válido, si está bien, jugar también de manera artística con el uso de la interpretación a lengua de señas o con el uso de la audiodescripción. ¿Por qué lo pregunto? Porque esa es la misma manera en la que abordamos el movimiento, esa es la manera que abordamos nuestro tema investigativo, ¿cierto? Nosotros no hacemos teatro, hacemos danza, entonces siempre buscamos algún nivel de abstracción, por ejemplo, de las historias de ira que estamos recolectando. Entonces la pregunta es si este mismo nivel de abstracción es válido aplicarlo, por ejemplo, a la audiodescripción, si todo tiene que ir perfectamente sincronizado o hay informaciones que pueden venir antes o después, porque la audiodescripción no va a ser un audio aparte que solo unas personas escuchan, sino que va a estar como parte del universo sonoro de la obra. Como les decía, este proceso de creación va a ser largo y hemos iniciado con este laboratorio de investigación en donde nos estamos preguntando por este lenguaje, ¿no? Por cómo aplicar el concepto de la accesibilidad universal a una creación en danza. El proceso de creación está siendo seguido a través de una serie documental, entonces estamos sacando capítulos mensuales sobre cómo vamos desarrollando esta idea y acaba de salir del horno el primer capítulo sobre el laboratorio de investigación. Todavía no está en redes, todavía no está compartido con nadie y quería aprovechar este evento tan maravilloso para compartirlo con ustedes. Todavía no tiene subtitulación, entonces te voy a pedir a nuestra amiga intérprete que nos ayudes con la interpretación cuando sale voz y cuando esté solo la música voy a hablar yo para explicar qué está pasando. Este video es un video en blanco y negro. Aparecen en el video los 6 bailarines de la compañía de Con Cuerpos. 2 de ellos son usuarios de silla de ruedas. Un usuario es un bailarín es sordo y tenemos otras personas que nos acompañan como la persona que hace el diseño sonoro, la escenografía y unos asistentes de producción, además de la coreógrafa Diana León que van a poder ver en el video. Compañía Con Cuerpos, danza inclusiva. Aparecen los bailarines en el estudio y sale el nombre Ira, el documental. Capítulo 1, laboratorio.
Aparecen los bailarines nuevamente en el laboratorio. De creación de la obra Ira, que va a ser un tríptico, con un laboratorio en donde estamos explorando pautas de improvisación sobre las diferentes expresiones de la ira, y también estamos abordando el concepto de la accesibilidad universal en danza. Es decir, partimos de la pregunta de cómo hacer una obra que sea accesible para un público más amplio, incluyendo personas ciegas y sordas. También estamos explorando usar la lengua de señas como motor de movimiento, hacer descripciones de voz, de sonido y en general diferentes traducciones de un medio a otro para generar diferentes capas expresivas que se entrelacen. El laboratorio también ha sido el momento para volvernos a encontrar en la presencialidad, para volver a entrar en contacto y reconstruir nuestro trabajo como equipo. Ahora, en esta parte, a mí lo que me interesa en esta primera parte es ampliar ese repertorio. Puedo moverme con estas pautas de movimiento, puedo moverme con estas frases, puedo moverme por lo que veo, puedo moverme por lo que copio, como que amplío mis maneras, mi repertorio de movimiento, mi repertorio de grabar. ¿Cuál sería el sentido de encontrar la ira? Como una ira social o una ira, por ejemplo, no importa que sean unas historias personales, las personas o los espectadores van a tratar de interpretar de acuerdo a la situación pues, que ellos creen, ¿no? Creo que eso trata también el proceso de traducción y el lenguaje. Se ve una bailarina interpretando la expresión de su ira. Lo que me parece una intuición interesante y es que esa información realmente no llega inmediatamente. Entonces pienso que puede ser chévere como registrar esto que está pasando y esto pasa después o empieza a sumarse una capa y otra y otra. Se ve una bailarina explorando el movimiento de su brazo derecho y los demás observando. Ahora la cámara se acerca a una de las bailarinas que se llama Ilse León y comienza una parte del video que se llama La ira de Ilse León. Está Ilse bailando en la calle, tocando su cuerpo, acercando su mano al cuello, llevando su mano a la cabeza, contrayendo su cuerpo, haciendo un arco con su espalda y girando. Ahora tiembla enfrente de una flor y muerde la flor. La cámara se vuelve al espacio de estudio y se aleja. Vemos a los bailarines calentando, haciendo la planeación del ensayo. Vienen los créditos. Muchas gracias, Laisby. En honor al tiempo, no sé si quieres ya cerrar para poder continuar en honor al tiempo a los siguientes espacios de compañeras ponentes. ¿Quieres tal vez decir algo para cerrar? Pues no, quería como precisamente cerrar con esto, contar que estamos con una exploración abierta sobre cómo crear este lenguaje que sea basado en la noción de accesibilidad universal, es decir, no con ayudas extra y especiales, sino todo integrado, así que fantástico escuchar también sus recomendaciones, sus experiencias previas, y sí, esto es Con Cuerpos. Muchísimas gracias, gracias a Laisby. Quisiera presentar a nuestra siguiente ponente. Tenemos ahora a Lorena Carvajal Fonfach. Ella es directora de la compañía de teatro Voces en el Silencio.
Gracias, Lorena. Bienvenida. Lorena es actriz egresada de la Escuela de Teatro La Matriz, directora de la compañía Voces en el Silencio, que es la primera compañía de teatro en Chile compuesta por actores sordos. Ella ha sido diplomada en Pedagogía Teatral, en Literatura Infantil y Juvenil y licenciada en Educación Técnico y Profesional por la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Ganadora del Premio Fondart de Creación, El Niño Sordo del Mar en 2020, una obra con actores sordos. Ganadora de Fondart de Creación en el año 2018 con la obra Violeta, su historia en otra voz, con actores sordos. Directora del montaje del musical de teatro con personas sordos Despeínate. Ganadora de Fondart de Creación en el año 2014, proyecto denominado La Pérgola con Flores y otra voz. Ha sido además profesora de diferentes talleres de teatro inclusivo con niños y niñas con deficiencia auditiva y con jóvenes y adultos de 35 a 53 años de edad con síndrome de Down entre los años 2017 y 2018. Fue además invitada como directora general al primer encuentro de arte sordo en Valparaíso en el año 2018. Bienvenida, Lorena. Gracias, Juana, muchas gracias. Gracias a todos, gracias al equipo que nos está invitando y que hace posible este encuentro tan maravilloso de compartir saberes, de conocer gente nueva. Bueno, quiero decirles que estoy en mi casa, que estoy con una polera negra, manga larga, que tengo lentes, color rojo, que tengo mi pelo castaño. Claro, quiero contarles que soy actriz, que soy pedagoga teatral, que soy directora de teatro, que llevo más de 20 años trabajando con personas en situación de discapacidad, con jóvenes autistas, con jóvenes y adultos, con síndrome de Down, con parálisis cerebral, en diferentes formatos. He trabajado en la expresión corporal, en títeres, en narración de cuentos y en teatro. El año 2010 parto mi trabajo con niños y jóvenes sordos. Primero comenzamos investigando cómo podíamos hacerlo en cuanto a la narración de cuentos. Empezamos a contar con señas, empezamos a contar en diferentes colegios y de ahí fuimos creciendo, conociendo más personas sordas, más jóvenes sordas. Y llegamos el año 2013 a armar un proyecto, postulamos a un fondo nacional para armar un proyecto que se llamaba La Pérgola con Flores. La Pérgola de las Flores es un texto nacional en Chile que es el primer musical que se hace en Chile, en el año 1920. Y nosotros queríamos hacerlo entonces, como primer musical, hacerlo con lengua de señas. Ese era un gran desafío en realidad, porque hasta ese minuto no se había trabajado con lengua de señas, no se había trabajado, habían hecho algunas intervenciones en teatro, pero con actores oyentes que aprendían la lengua de señas, o con personas sordas que apoyaban, pero que estaban tras bambalinas. Entonces nuestro desafío era armar una obra de teatro solo con señas, donde los actores fueran personas sordas. ¿Por qué? Porque hasta ese minuto en Chile no había ninguna investigación de cómo se podía actuar, cómo se podía presentar una obra. Entonces nosotros empezamos a ver diferentes puntos. Primero, sabíamos que las personas sordas no iban al teatro. ¿Por qué? Porque no entendían. Entonces, ¿cómo lo podíamos hacer? Tenía que ser con lengua de señas. Pensamos en un momento poner un intérprete. ¿Pero qué pasaba con el intérprete? Empezamos en este camino de investigación. A ver que si estaban las personas actuando, si eran oyentes y actuaban, al mirar al intérprete se perdían el foco de la actuación. Entonces, había una doble mirada que no se lograba entender. Después dijimos, ¿qué hacemos si solamente ponemos un subtítulo abajo? Tampoco funcionaba porque entonces las personas sordas, no todas leen en mi país,
se perdía también el foco. No, empezamos de a poco entonces a incorporar a que las personas sordas trataran de empezar a aprender a actuar. Nos costó muchísimo porque en mi país es muy difícil la incorporación de las personas con discapacidad. Hasta ahora hemos poco a poco avanzado en ese trayecto, pero ha sido muy, muy complicado. Estamos trabajando por la accesibilidad, pero ha sido bastante complicado. Y ahí entonces formamos la primera compañía de jóvenes sordos. La primera compañía, digo, que era un nombre muy grande porque partimos en un colegio que se llama SECASOP, que es un centro de capacitación para personas sordas de Valparaíso, que es donde vivo yo, en la región de Valparaíso, y empezamos a hacer pequeños talleres, a incorporar movimiento, a incorporar la expresión, y así poco a poco les fuimos incorporando este bichito de querer presentarse frente al público. Como les cuento que era muy difícil para ellos presentarse por la discriminación, por las burlas a las que ellos tenían susto de sentirse expuestos, costó muchísimo, pero poco a poco lo fuimos logrando. Y así empezaron a querer actuar, a querer presentarse, y así llegó el día de la presentación, el año 2013, donde se presentó en un gran teatro de nuestra región esta primera obra. Al principio estaban todos nerviosos, quiero contar esa experiencia, pero salió maravilloso, el teatro estaba lleno y se sintieron ellos, jóvenes en esos momentos, del año 2013, de 15 años, 16 años, se sentían orgullosos de presentar una obra completa en su lengua materna, que era la lengua de señas. De ahí, desde ese momento del 2013, no paramos más. Empezamos a hacer unas intervenciones, otras intervenciones, empezamos a presentarnos, postular a proyectos, porque yo no sé qué pasará en la realidad de otros países, pero aquí en este país el arte es muy difícil de hacer porque tenemos que hacerlo o con fondos de nosotros o con fondos mediante postulación de algunos fondos nacionales. Pero empezamos a postular, a trabajar y cada vez más ha ido creciendo este amor que sienten ellos por el teatro. Lo que nosotros estamos trabajando hoy es que los chicos se profesionalicen. No hay carreras de actores para personas sordas o personas con algún tipo en situación de discapacidad en las universidades de aquí de mi país. Pero nosotros, que hemos armado ya un grupo interprofesional porque se han ido incorporando a esta compañía de teatro, hemos tratado de profesionalizarnos, haciéndoles talleres de máscaras, talleres de títeres con profesionales, talleres de movimiento, de danza, de expresión corporal, para que ellos vayan tomando cada vez más las riendas de su vida y se vayan profesionalizando. Algunos de los chicos que partieron conmigo en el colegio, hoy siguen, después de 8 o 9 años, siguen trabajando y se han dedicado a trabajar esto y a profesionalizarse y han sido llamados desde otras compañías, desde Santiago, desde el sur, desde el norte, y han estado compartiendo estas experiencias y formando nuevos pequeños grupos de compañías de teatro. Así que por ese lado estamos muy, muy contentos. Yo quisiera compartir con ustedes ahora un pequeño video que muestra un poco lo que hemos hecho en este periodo de cuarentena, que ha sido bien terrible para nosotros, porque ahí que veía la compañera el video que estaba presentando de Colombia, que ya se están juntando, para nosotros ha sido imposible, estamos en cuarentena total, no nos permiten mucho la salida y los teatros están cerrados, las salas de ensayo están cerradas, por lo tanto, desde el momento en que se decretó la cuarentena, estamos absolutamente separados, pero separados físicamente, pero nos hemos seguido juntando a través de estas plataformas de Zoom o a través de alguna otro tipo de plataforma que nos permita seguir comunicándonos. Hemos seguido creando, hemos seguido trabajando para no perder ese lazo y ese nexo con el teatro que ellos tienen hoy tan fuerte. Entonces voy a presentar a continuación un pequeño video, voy a ir describiéndolo yo, porque nosotros estamos recién entrando en esto del
de la audiodescripción, incorporando algunos videos. Entonces en este video todavía no está la audiodescripción. Voy a compartir pantalla. ¿Está bien ahí? Ahora sí. A ver. Ahora sí. En la primera imagen muestra un conjunto de fotografías de cada uno de nosotros. 8 hombres, 8 mujeres y 7 hombres. En esa imagen ustedes ven a Cristóbal Cisternas, que es uno de los chicos que partió y que hoy es el director de la compañía de teatro. En estas imágenes que están mostrando a continuación es la obra Despeínate del año 2019, una adaptación de la película Hairspray, hecha en Hollywood y que habla sobre la discriminación racial. Nosotros hablamos ahí de la discriminación sobre las personas sordas. Ahí pueden ver ustedes algunas imágenes de nuestros ensayos, de nuestros trainings. También podemos ver que el año 2019 hicimos un taller de máscara, donde los chicos y chicas se enfrentaron al desafío de expresar a través de la neutralidad de una máscara. Este periodo de pandemia, a pesar de todo lo malo que ha tenido, para nosotros también ha significado encuentros con compañías de diferentes partes. Y que a continuación vamos a mostrar algunas de las compañías que nos han acompañado. Como por ejemplo la compañía que nosotros no conocíamos, La Rueda Flotante de Colombia, Tears Theatre de Suecia, permitiéndonos también participar en festivales de teatro online. A pesar, como les decía, de que la pandemia no nos deja juntarnos físicamente, nosotros hemos seguido reuniéndonos todos los sábados, desde el 18 de octubre, cuando nuestro país se produce un estallido social y se detiene, nos seguimos juntando, creando diferentes actividades, como por ejemplo el taller de pantomima, el ejercicio teatral Los Vecinos, el ejercicio teatral también Viaje a la Luna, y Los Enemigos. Este es un poema que sacamos de Pablo Neruda, que lo hicimos en respuesta a lo que pasó en nuestro país el 18 de octubre, donde se vino el estallido social, luchando por nuestras diferencias. La última imagen nos muestra a todos unidos, respetándonos con nuestras diferencias, porque nos sentimos más que una compañía de teatro. Hoy nos sentimos una familia. Este ha sido un trabajo que ha llevado años de investigación, de partir de la nada, desde querer aprender todo, desde mi ignorancia absoluta de las lenguas de señas también, el ir aprendiendo poco a poco con ellos, el ir fortaleciendo los lazos, el entender que el conocerse, que el estar unidos, que las diferencias no existen cuando uno no quiere que existan, cuando uno no se siente ni superior ni mejor, que entender que todos podemos avanzar, que el arte es para todos, que la expresión es para todos. Y desde ahí seguir trabajando. Yo agradezco esta oportunidad, el poder presentar, agradezco el haber compartido con compañeros y amigos que hoy conozco acá y espero que sigamos en este camino de accesibilidad. Gracias. Muchísimas gracias, Lorena, por toda esta generosidad de compartir, al igual que las demás compañeras han compartido sus experiencias. Realmente es muy motivante, como tú lo dices. Tenemos efectivamente que continuar con la siguiente persona que nos acompaña como ponente. Tenemos un mensaje que nos han escrito desde México. Dice: saludos desde México, Alejandra García Márquez. En la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo se han creado experiencias de danza
y teatro con sordos. Poder escucharlos y escucharlas en este momento nos motiva para seguir. Muchas gracias. Qué bien, qué maravilla que tengamos esta conexión desde México y que estén también, al igual que nosotros, disfrutando de compartir estas experiencias tan llenas de humanidad, porque creo que es así. En honor al tiempo, continúo presentando a nuestra siguiente participante. Ella es Débora Seminario, directora general de Capaz Perú. Ella es una artista escénica, gestora cultural y comunicadora. A pesar de su juventud, tiene diferentes experiencias en el trabajo artístico colectivo, en la dirección, en la gestión cultural y además en la pedagogía. Débora es bachiller de la especialidad de Artes Escénicas en la Facultad de Ciencias y Artes en la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es la directora de Capaz Perú, asociación que desarrolla proyectos culturales y educativos para las personas con discapacidad, y fundadora del Encuentro de Arte y Discapacidad en Lima. Actualmente es guionista del programa Leemos Juntos, parte del servicio multicanal de educación a distancia creado por el Ministerio de Educación del Perú. Es docente de teatro para niños, niñas, adolescentes y adultos en instituciones educativas y congresos de intercambio cultural. Y para finalizar, comentarles que ha sido directora de la obra de teatro familiar con 3 temporadas en Lima, Los Cosmonautas y la Galaxia Espanto. Directora asistente de Reconstrucción, Nombre Femenino y Muros, ambos proyectos ganadores de los estímulos económicos de las artes escénicas del Ministerio de Cultura, MINCUL, directora y gestora de Carga Visual, Episodios Escénicos y Redoble Marinera Inclusiva. Bienvenida, Débora. Muchas gracias, queremos escucharte. Gracias, muchas gracias por la invitación, gracias Juana por la extensa presentación y muchas gracias a Hazlo Accesible por la invitación y por promover estos espacios de diálogo que son tan necesarios actualmente. Los y las dejo con un video de Capaz que presenta un poco la propuesta y el discurso que nosotros trabajamos aquí en Perú. Nace una persona con discapacidad y tú ya le pones una historia de vida. Mi persona queda relegada y mi discapacidad vendría a ser lo que me define. A unos chicos lo dicen bailando, unos chicos lo dicen con lenguaje de señas, el autista lo dice gritando. ¿Y qué dicen? Que no me gusta la sociedad como es. Capaz es una asociación que vela por el reconocimiento y la valoración de la autonomía de las personas con discapacidad. Nos dedicamos a diseñar y ejecutar proyectos a través de las artes que puedan cumplir con el objetivo de que construyamos una sociedad más inclusiva y accesible. En el Perú existen más de 3 millones de personas con alguna discapacidad. El 23.1% ha sufrido algún tipo de discriminación. Capaz tiene alrededor de 2 años ejecutando diferentes proyectos. El primero fue Carga Visual, Episodios Escénicos, un montaje de teatro sensorial para personas con y sin discapacidad visual. Hacer un montaje con alguien que tiene ceguera también te permite vivir desde su perspectiva. Creo que es un montaje fuerte, intenso. Por simplemente traer a la mesa el tema de la discapacidad, reconociendo primero que hay una exclusión y que si queremos hacer algo inclusivo, pues hay que reconocerlo. Tenemos luego un proyecto de performance y documental que es Redoble Marinera Inclusiva. El proceso de accesibilidad se estaba cumpliendo cuando se co-creaba la pieza con Andrea, una persona que no puede ver. Y fue así que se armó una pareja hermosa, Renzo y Andrea. Nos presentamos en el Parque de la Exposición de Lima. En realidad el equipo se portó muy bien y fue una apuesta completamente inclusiva y accesible.
La inclusión es un enfoque positivo frente a la diversidad y se puede hacer realidad gestando proyectos que nos encuentren. ¿Por qué no hacemos un evento en el que nos encontremos no solamente desde lo académico, sino desde lo que sabemos hacer, que es arte? Creo que logramos algo súper bonito, que fue el primer encuentro de arte y discapacidad. El encuentro tenía el objetivo de ser un espacio que tuviera como hilo conector al arte. Entonces contactamos con diversas organizaciones de personas con diversas discapacidades que mostraban o se expresaban a través de muchas formas de arte. Bonita la experiencia porque conocí a más personas del medio, muchas personas como yo. Conocimos a una persona ciega que tomaba fotos, otra persona que no tenía brazos, pintaba con la boca. Gestar proyectos que puedan ser más inclusivos, que sean accesibles para otros públicos, que abracen la diversidad de lo que somos como sociedad, nos va a llevar a que no le pongamos la etiqueta de inclusión a nada, sino que simplemente nos aceptemos como una sociedad diversa y nada más. Creo que capaz es para el mundo sí necesita, porque puede ser una linda fundación. Me divierte porque hay chispa con la gente, soy parte y me pertenezco, me divierte mucho. Capaz está dejando un granito de arena que espero que en verdad crezca y crezca y crezca y más gente se sume, porque cada uno es distinto y cada uno tiene formas diferentes de expresarse. Si compartimos esas formas, pues nos hacemos una mejor sociedad. Nosotros tenemos un lema, juntos y juntas por una sociedad más accesible e inclusiva. Vamos hacia eso, que queremos que es una sociedad más justa. Abran las puertas a las personas como nosotros, no las cierren. Siento que estoy haciendo algo para la comunidad, pero más allá de eso, yo me siento parte de la comunidad, porque me siento diversa. Y el arte es la forma más espectacular de poder expresar nuestra esencia. En el arte todos nos encontramos. Eso creo que es lo más bonito de Capaz, que nuestra diversidad nos hace vernos todo el tiempo. Bueno, esta es la presentación que hicimos, el video que editamos en el 2019. Afortunadamente hemos seguido acumulando diversos proyectos que no solo articulan a la comunidad, basados en un enfoque de inclusión y basados también en el modelo social con enfoque de derechos humanos, que es con lo que Capaz trabaja, ¿no? Sino que hemos podido durante el 2020 poder especializarnos o empezar este proceso, dado que todo continuaba por redes sociales, de forma virtual, dada la pandemia. Entonces hemos empezado un proceso de accesibilidad, tanto de convertir los productos que ya teníamos, como de empezar a crear, ¿no? Con esta premisa. Entonces voy a compartirles una presentación de nosotros. Aquí está. Bueno, ya han podido conocer un poco de nosotros. Somos Capaz, en realidad somos una asociación con la mayoría jóvenes. Somos de 13 a 15 personas dentro del equipo. Todo el trabajo es voluntario. Entonces, me gusta mencionarlo porque creo que es el ejemplo de que sí se quiere y sí se puede, ¿no? Y bueno, lo que hacemos es reconocer y valorar todas las diversas capacidades que se encuentran aquí en Lima, bueno, y en el Perú, tanto en el sector cultural, educativo y organizacional a través de las artes, ¿no? El día de hoy, a ver, voy a compartirles un poco de nuestro lado cultural, que es de lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? ¿Por qué trabajamos a través de las artes? Creo que ya mis compañeras lo han podido decir, ¿no? Pero
sobre todo en Perú, que es un lugar donde más del 80% de personas no realizan ninguna actividad creativa ni deportiva de la comunidad con discapacidad. Para nosotros es muy importante establecer una metodología basada en las artes y empezar a producir proyectos artísticos, culturales, para poder en realidad gestionar una verdadera inclusión, ¿no? Lamentablemente, los proyectos que el Estado gestiona, los proyectos públicos, siguen basados en un enfoque médico, ¿no? O en un enfoque en el que solamente las artes se utilizan a modo de terapia para solucionar algún problema. Y lo que capaz hace es hacer arte, ¿no? Hacer arte desde el cuestionamiento de las cosas establecidas, desde ofrecer estímulos que prueben otro tipo de lenguajes, y este tipo de productos lo que pueden hacer es abrir caminos de acercamiento, no solamente entre la comunidad con y sin discapacidad, sino entre la propia comunidad con discapacidad, porque lamentablemente no existe un ente o algún proyecto articulador, salvo el encuentro de arte y discapacidad, que es el del que les voy a hablar en un momento, que pueda impulsar un movimiento asociativo de compañías, de organizaciones culturales, ¿no? Que trabajen con y para la comunidad. Entonces, por eso es que nosotros trabajamos a partir de las artes. Y en el sector cultural tenemos varios proyectos, entre ellos me gustaría hablarles de 3, que es de lo que el video habla. Nuestro primer proyecto fue un montaje de teatro sensorial. Nosotros nos planteamos la premisa de que queríamos hacer un proyecto teatral que hable y que ahonde un poco en las condiciones y en la situación que la comunidad con discapacidad en Lima, discapacidad visual en Lima, estaba pasando. Pero a medida que fuimos encontrando diversas organizaciones e información para poder hacer pues la investigación artística y etcétera, para poder crear el video, para poder crear el guión y etcétera, nos dimos cuenta de algo que creo que es como que de lo que todo el mundo se da cuenta cuando empieza este proceso, ¿no? Que no puedes hacer una obra de teatro sobre una comunidad si la propia comunidad no puede disfrutarlo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue empezar esta investigación que demoró alrededor de 1 año y medio, ¿no? En la que empezamos un proceso tanto de laboratorio escénico como de investigación artística que recogía los testimonios de la comunidad, ¿no? De hecho, también sumamos un actor con discapacidad visual y dimos a luz a Carga Visual Episodios Escénicos, que se convirtió en el primer ejemplar en braille de una obra de teatro peruana, ¿no? Recién en el 2018, Perú pudo transcribir una obra de teatro peruana en braille, y en realidad la única que ha sido, porque nosotros tenemos transcritos cuentos, novelas, pero empezó a transcribir teatro, ¿no? Al sistema braille, y eso la verdad es que fue un gran logro no solamente del equipo, sino de las alianzas que tuvimos, como la más importante, que fue la Unión Nacional de Ciegos del Perú, ¿no? ¿En qué se basaba este montaje? Este montaje, para empezar, tenía las medidas de accesibilidad. Teníamos un sistema de sonido 5.1, ¿no? Que le permitía al usuario con y sin discapacidad poder activar un poco más su sensorialidad desde el sentido de lo auditivo. También teníamos audiodescripción durante las escenas, ¿no? Que están insertas en el guión. Nos parecía que, si bien es ciertas medidas que hacen accesible ciertos montajes de teatro en algunos teatros, por ejemplo acá en Lima, solamente hay un teatro que pertenece al Centro Cultural Británico que tiene 1 vez o 2 veces por temporada de teatro la accesibilidad para personas sordas, ¿no? Era lo único que existía aquí en el país. Entonces tomamos un poco referentes tanto de Gran Bretaña como de España para poder, dentro del guión, a modo de también de un personaje, insertar las audiodescripciones en el montaje.
Entonces, eso le permitía tanto a la comunidad con discapacidad visual como a la comunidad normovidente poder disfrutar desde otro lado el montaje. Teníamos también activadores sensoriales, que eran personas, jefes de escena, que cada cierto tiempo o comían algún alimento, algún snack, o tomaban algo, o encendían alguna vela aromática, ¿no? Era también empezar a probar desde lo rústico, desde lo que el propio teatro nos ofrece, cómo hacer accesible esto, ¿no? Y bueno, por último, el escenario, ¿no? No era un escenario no era un escenario italiano, ¿no? Que es que tenemos el escenario al frente y luego tenemos el público separado, sino que el escenario estaba dentro del público, era un cuadrilátero, era Teatro 360, entonces eso nos permitía poner en igualdad de condiciones al público. Si alguna escena se realizaba solo en una esquina, tanto las personas con o sin discapacidad visual de la otra esquina estaban en la misma igualdad de condiciones, ¿no? Porque solamente tenían que escuchar, no podían ver, así que solamente escuchaban y se valían de otros recursos. Entonces, más o menos eso fue lo que exploró Carga Visual, episodios escénicos. Nosotros pudimos tener una gira pequeña local acá en Lima, nos estuvimos presentando en diversos auditorios, ¿no? Y también tuvimos la oportunidad de presentarnos en el Culturraimi, que fue la sede cultural de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Y el año pasado lo lanzamos de forma virtual. Fue todo un reto poder pasar la obra a un formato virtual, porque claro, nos preguntamos cómo hacemos ahora con la sensorialidad y etcétera. Tuvimos que sentarnos a editar nuevamente el sonido para que las personas pudieran escucharlo con audífonos, ¿no? Y que sea más un espacio para ellos. Realizamos también como ciertas indicaciones durante la obra que se activaban notificaciones para que las personas puedan abrir su kit sensorial, que era un kit que nosotros habíamos creado, ¿no? Que estaba con una bebida, con algún snack, con algún olor que la persona prefiera, ¿no? Y la verdad es que fue que recibimos muy buenos comentarios, entonces estamos con muchas ganas también de volver a ponerlo. En un día tuvimos alrededor de 300 reproducciones totales de todo la obra y nos parece que nos gustaría volver a ponerla, ¿no? Entonces, Carga Visual fue eso. Fue, digamos, el primer impulso que tanto investigaba el enfoque de inclusión como el enfoque de accesibilidad que queríamos empezar a darle a los proyectos de Capaz. Bueno, esto es un poco del rebote de prensa, se puede ver que en realidad hubo bastante rebote porque era la primera vez acá en Lima que una persona ciega estaba en las tablas, que si bien es cierto, habían proyectos y talleres de teatro montaje, solamente hay uno en Lima que pertenece al Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima, CERCIL, que tiene su propio elenco de teatro hace ya 10 años. Lamentablemente, por falta de gestión cultural, no pudieron llegar y no pueden todavía llegar a la prensa, ¿no? Entonces lo que Capaz hacía era eso, democratizar un poco la escena cultural, ¿no? Y ofrecer diferentes propuestas. Estas son un poco de las imágenes. Este es un show de televisión durante la obra que lo que hace es convertir en lenguaje de sátira, ¿no? Cómo se presenta la comunidad con discapacidad visual en los shows de televisión, como la Teletón, por ejemplo, ¿no? También abordamos un poco cómo es la situación de los niños y niñas con discapacidad visual y abordábamos también el testimonio de la comunidad con discapacidad visual, desde lo que nos quieran contar. Así nace Carga Visual Memoria Colectiva, que es el registro de todo el proceso de investigación y de montaje y registrar las entrevistas tanto de las personas involucradas en el proyecto como de las personas que también recibieron el proyecto, ¿no? Del público.
Carga Visual Memoria Colectiva es un corto documental que tiene una accesibilidad también de subtitulado 5.1 y interpretación de lengua de señas peruana. Actualmente se encuentra en postproducción porque, bueno, el año pasado nos tocaba postproducirlo y estrenarlo, pero pandemia, ya sabemos todo eso. Y bueno, lo que hace el montaje, más allá de presentar esta experiencia, es en realidad reafirmar la premisa de que la ceguera nada más es otro estilo de vida, es otra situación que nos ofrece otras posibilidades, ¿no? Luego nace Redoble Marinera Inclusiva, que es un corto documental y performance. Tuvimos el agrado de poder registrar un proceso de aprendizaje de una persona con discapacidad visual de la marinera. La marinera es un patrimonio cultural del Perú, es una danza folclórica, ¿no? Y nosotros empezamos con la premisa de que si la marinera es un patrimonio cultural, ¿por qué las peruanas y los peruanos no podemos disfrutarlo independientemente de la condición o la situación de vida en la que estemos? Entonces así nace Redoble, ¿no? Lo protagoniza Andrea Burga, que es una persona con discapacidad visual, artista, periodista y bailarina, y tiene una pareja sin discapacidad visual, que es Renzo, guiados por una maestra y codirigido con quien les habla. Lo que hizo el corto documental fue en realidad abrir muchos espacios de incidencia social y sobre todo presentar en los Panamericanos la accesibilidad audiovisual, que fue algo de lo que la comunidad con discapacidad, la comunidad sin discapacidad, la comunidad limeña en sí, no conoce, ¿no? Desconoce. Estábamos en un anfiteatro gigante con cientos de personas que podían ver cómo era un subtitulado diferente, no al usual, el que ven en las películas, ¿no? La interpretación en lengua de señas, cómo es que también el espacio se había adecuado para que Andrea pudiera performar, ¿no? Eso era algo que lo presentábamos mucho, ¿no? Y bueno, luego tenemos, ya para poder cerrar el encuentro de arte y discapacidad, que ya han podido ver, ¿no? El encuentro lo que hace es plantear una articulación de diferentes propuestas de la comunidad con discapacidad, ¿no? A través de diversos enfoques a través de diversos lenguajes, que el reto está en cómo lograr la accesibilidad para que todas y todas puedan disfrutar de este microfestival, ¿no? Actualmente estamos trabajando la edición 2021 en el marco del Bicentenario del Perú, gracias a Iberescena, y nos abrimos al mercado internacional también, recibiendo ofertas y haciendo una curaduría que tenga como hilo conductor, ya para culminar, la identidad, tanto identidad de género, cultural e identidad etaria, y como requisito indispensable que cumpla con la accesibilidad audiovisual para la comunidad con discapacidad visual, con la comunidad con discapacidad auditiva y la comunidad con discapacidad intelectual, que es lo que nosotros trabajamos mucho, ¿no? En la accesibilidad cognitiva y en la simpleza de textos y de premisas, ¿no? Que nos presenten también pictogramas y etcétera. Entonces eso es un poco de Capaz. Actualmente estamos trabajando un podcast también sobre los derechos culturales de la comunidad con discapacidad y bueno, ahí estamos trabajando. Eso es todo. Muchísimas gracias, Débora, por esta experiencia generosa también que nos has compartido. Realmente es muy motivante escuchar a todas estas mujeres con estas experiencias tan diversas, tan entregadas, desde la accesibilidad hacia la inclusión en la danza, la inclusión en el teatro. Tenemos comentarios ya por parte de gente del público. Quiero compartir con ustedes algunos de esos comentarios. Tenemos un comentario de Margarita Gómez Jaimes, que habla justamente que conoció a Andrea Burga Villanueva en el festival que habló Laisbie y que le parece maravillosa. Tenemos otro comentario también de, a ver si lo leo bien. Aquí. Carla Arango Díaz dice: qué maravilla, mi admiración y cariño, maestra.
Esto va dirigido a Con Cuerpos, a Laisvie. Tuve la maravillosa oportunidad de estar contigo en un taller de formación a formadores, una gran experiencia. También Clara Gonzaga de Ecuador está diciendo, hermoso y emocionante compartir, saludos también desde Quito, Ecuador. Esos son algunos de los mensajes que tenemos desde el Facebook, así es que abrimos ya a justamente las preguntas. Tenemos a Roberto Sintes, también el coordinador justamente de Hazlo Accesible, con quien tengo el gusto de compartir nuestra propuesta de Teatro Contigo, que es de esta cartelera virtual accesible que hemos desarrollado aquí en Ecuador. Roberto quería hacer alguna intervención y alguna pregunta. Le doy la palabra a Roberto. Buenos días, buenas tardes a todo el mundo y muchas gracias por las intervenciones. Bueno, simplemente quería hacer un pequeño comentario a Laisvie cuando ha comentado el tema de la accesibilidad universal desde el principio y tal. No sé si se maneja, imagino que sí, pero bueno, si se maneja allí el término de diseño universal que viene de la ingeniería y que realmente, digamos, más que, o sea, lo que estabas hablando era un poco eso, no sé si ahí se maneja. Y luego quería hacerte simplemente un pequeño apéndice. Hace pues, como 5 o 6 años presencié una obra de danza móvil de Sevilla en la que participaba una audiodescriptora que estaba como, digamos, aparte del escenario y entonces a medida que la trama de la obra iba avanzando, al final la audiodescriptora acaba siendo una actriz de la propia obra y se integra en todo eso. Entonces me ha recordado bastante. Me imagino que debéis de conocer a Danza Móvil, que es un referente en España, pero en cualquier caso te lo quería comentar para la información. Eso era todo. Sí, sí, creo que lo que hablas es precisamente lo que estamos intentando lograr, lo del diseño universal o la accesibilidad universal. Es un concepto que nace de la arquitectura y es cómo diseñar espacios que sean accesibles de por sí, inmediatamente, es decir, no hacer la rampa detrás del edificio especial para la persona que va a usar silla de ruedas o hacer el ascensor allá escondido con una llave, sino que desde el inicio el edificio sea accesible. Entonces ese es el mismo concepto que queremos aplicar a las obras que estamos creando en este momento y es como la investigación que estamos desarrollando. Por eso el uso de la lengua de señas es intrínseco a la obra, por eso la audiodescripción es intrínseca a la obra. Tenemos la suerte de que una de las bailarinas es intérprete profesional de lengua de señas y también pues que trabajamos con un bailarín sordo y con un diseño sonoro muy especial para poder lograr esta visión de la accesibilidad universal en danza. Genial, perfecto. Bueno, y también simplemente comentar también mi absoluta felicitación al trabajo del Teatro de Buenos Aires, el trabajo de Gabriela, un poco en todas las ofertas, ¿no? Más o menos en los mismos tiempos nosotros comenzamos con la gira de La Venadita, que incluye pues realmente las mismas medidas de accesibilidad y fueron más o menos en el mismo tiempo porque nosotros hicimos el ensayo en Madrid en agosto y en septiembre ya estrenamos aquí la obra con 10 medidas de accesibilidad. Entonces también mis felicitaciones hacia Gabriela. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros España fue el trabajo que hizo España en su momento fue un referente muy importante. Y bueno, a la hora de empezar a implementar nuestro proyecto acá. Así que bueno, muchas gracias por tu mensaje, por tus comentarios. Realmente fantástico y genial el trabajo que está haciendo justamente el Teatro San Martín de Buenos Aires con esta propuesta que tienes de los amigos del teatro. Justo tengo una pregunta hacia ese tema. En este momento nos encontramos, como dice Roberto, primero como Patio de Comedias y como Teatro Contigo. Hicimos esta experiencia presencial de tener un monólogo, una obra de teatro con 10 medidas de accesibilidad. A partir de la pandemia hemos desarrollado esta cartelera virtual accesible, Teatro Contigo, que la pueden también, nos encantaría que la compartan, que la vean, www.teatrocontigo.com. Mi pregunta es para ti, Gabriela, justamente por este momento de
realizar la gestión, es decir, un poco quisiera que nos compartas tu experiencia de cómo llegar hacia el público de las personas con discapacidad. Nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, a través, con apoyo y ayuda del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y cuando tenemos como esta llegada de alguna manera a través de una institución, es como mucho más posible concretar que las personas con discapacidad hagan uso de este beneficio. Sin embargo, cuando hemos estado como una gestión un poco más independiente, como en este espacio en el que estamos ahora en el Teatro Patio de Comedias de Quito, el momento de convocar a una temporada con accesibilidad, nos costó mucho más llegar a esa comunidad de personas con discapacidad, justamente tal vez por el mismo, la misma sensación de las personas de que el teatro no era un espacio que estaba pensado para ellos y para que puedan disfrutarlo. No sé cómo son sus estrategias, esa es mi pregunta. Bueno, yo creo que pusiste justo el tema en una de las cosas más difíciles que hay, que es la convocatoria, ¿no? Esto que decís vos, que el teatro no estaba, no sé, en el imaginario de nadie como algo, una actividad cultural accesible. Nosotros tenemos en cuenta, nosotros nos proponemos llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero sabemos que no es fácil y sabemos que requiere de mucho esfuerzo y sabemos que no podemos llegar de la nada al todo rápidamente. Así que con esa consigna trabajamos. Uno de los factores muy importantes es el trabajar desde la accesibilidad con las distintas instituciones que agrupan y que son convocantes de las distintas comunidades o de las distintas, por ejemplo, la Asociación para Personas con Discapacidad Visual o también la Confederación Argentina de Sordos. Entonces, ya nosotros teniendo esos referentes, nos apoyamos en ellos para también difundir nuestras funciones. A la vez que vamos difundiendo estas funciones y que la gente va pidiendo las primeras obras, vamos armando una base de datos y vamos convocando por mail a las personas que ya conocemos, a la gente que ya tenemos los datos, además de ir comunicándolo por redes. No es fácil, de a poco vamos creciendo y de a poco se va haciendo, pero nos apoyamos mucho, mucho en estas instituciones. De acuerdo, efectivamente creo que más o menos atravesamos las mismas experiencias y los mismos procesos, y esa también es un trabajo arduo, ¿no? El ir a hacer ese acercamiento a todas estas instituciones para poder otorgar ese derecho que tienen las personas con discapacidad a disfrutar en igualdad de condiciones. No sé si tenemos alguna pregunta por parte de la audiencia. Roberto. Queríamos que nos comentes tal vez, por favor, Débora, ¿cuándo van a ser las fechas del segundo encuentro de arte y discapacidad en Perú? Sí, claro. El encuentro se da en el marco de la Semana Nacional de la Persona con Discapacidad en octubre. El encuentro se realiza el 15, 16 y 17 de octubre. Tenemos 5 invitados internacionales que están por recibir sus cartas y tenemos alrededor de 10 presentaciones en la escena virtual, talleres para profesionales de las artes como para las familias también, instalaciones plásticas en espacios públicos, una galería que presenta exposiciones fotográficas o de pintura, no lo sabemos, depende de lo que salga la convocatoria. Lo que estamos intentando ahora es como establecer, si bien es cierto, un proceso de curatela a nivel internacional, lo que queremos hacer es también abrir una convocatoria a nivel nacional, local, para que las compañías, las organizaciones, las asociaciones se puedan empoderar un poquito y prepararse para postular, porque aparte reciben un fondo también para poder realizarlo y llevarlo al lado virtual, así que estamos muy, muy felices con eso.
Muchísimas gracias, Débora, por contarnos y compartir estos datos que son tan importantes, y como comentábamos un poco fuera de cámaras antes de iniciar este encuentro, este webinario, ratificamos la importancia y la necesidad justamente de hacer y de mantener y de tejer estas redes para poder conseguir y continuar tejiendo juntos, ¿no? Lo comentaba también con la experiencia de Chile, Lorena, esta necesidad incluso diversa de que en cada país en relación a la pandemia hay una experiencia distinta, y cómo el mantenerse cercanos, conectados, vinculados, es lo que nos permite que estos proyectos puedan continuar y avanzar. Tenemos aquí también otros comentarios que vienen también de parte del Facebook, que voy a compartir con ustedes. Yolanda Ortiz Carranco nos comparte, dice: realmente grandes esfuerzos para otorgar este derecho a las personas con discapacidad. El camino es todavía largo. Justamente Yolanda Ortiz es una persona como aquí en el Ecuador con quien hemos mantenido algunas relaciones. Muchas gracias, Yolanda, por tu comentario. Con FINE, justamente una organización que trabaja con personas con discapacidad, sobre todo adultos con discapacidad. Es muy, muy grato poder compartir con ustedes este largo y arduo camino. Yo siento que recién en el caso nuestro como Patio Comedias, con este vínculo con Hazlo Accesible, estamos empezando a dar nuestros pequeños primeros pasos, nuestros pequeños pinitos, como decimos, pasos pequeñitos para andar este largo camino. Y es muy bueno saber que en este largo camino podemos tendernos la mano entre nosotros, y por eso es muy grato esta posibilidad de compartir estas experiencias que sí existen a nivel de Latinoamérica. A veces uno tiene la sensación de que está en un camino solitario, y es grato saber que no es un camino solitario, que es un camino que está acompañado. No sé si tenemos más preguntas por parte del público, de las personas que están en este momento escuchándonos. Tenemos unos pocos minutitos más para ya poder cerrar y ser también un poco respetuosos del tiempo de ustedes, del tiempo de las personas que se han conectado. De verdad, muchísimas gracias por este espacio. Gracias infinitas a Roberto Sintes, a Hazlo Accesible, a esta certeza que realmente me invade este momento de saber que existen buenos seres humanos, que la sensibilidad humana, más allá de cualquier momento político, más allá de cualquier momento pandémico como el que estamos atravesando, está presente y es lo que nos permite avanzar. Nuevamente, muchas gracias a todos quienes se han conectado. Les invitamos, con esto cerramos esta serie de webinarios que se realizaron en este mes de marzo, organizados por Hazlo Accesible. El día de hoy cerramos, diría yo, con broche de oro esta propuesta, y muchísimas, muchísimas gracias por toda la presencia de ustedes y por compartir con todo lo que hemos realizado y las inquietudes. Queda hecho el compromiso de vinculación con las mujeres que han expuesto el día de hoy, queda hecho el compromiso de vinculación con Hazlo Accesible, queda hecho el compromiso de vinculación especialmente con nuestros beneficiarios, que son con las personas de diversas discapacidades, y como de manera muy bella decía Débora, porque todos somos diversos, porque nos sentimos así diversos. Muchas gracias por realmente compartir, y con esto terminamos, y agradezco a todos los presentes.